ilustrísimas autoridades, señoras y señores, una vez más nos reunimos para seguir con el ciclo que bajo el título Derecho, Sociedad y Cultura incluye el análisis histórico y científico de nuestro pasado y presente, y de otra parte el avance de los derechos que avalarán las garantías individuales y colectivas en una sociedad dinámica y en plena transformación por los logros tecnológicos. Este ciclo de actividades se desarrolla al amparo del convenio establecido entre nuestro Parlamento de Canarias y la Fundación Desarrollo, Sociedad y Cultura del Colegio de Notarios de Canarias. Precisamente comparte hoy espacio con todos nosotros el decano del Colegio Notarial de Canarias y presidente de la Fundación Derecho, Sociedad y Cultura, don Alfonso Caballé Cruz, que a su vez es delegado del Consejo General del Notariado de España para América, y que para estar con nosotros en este día adelantó su regreso de un viaje desde Centroamérica, donde estuvo pronunciando conferencias y asistiendo a un encuentro internacional del notariado. Pero, naturalmente, nuestra especial gratitud al conferenciante de esta tarde, a don Eduardo Ramos Real, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que tras su licenciatura en Derecho ha desarrollado una sólida trayectoria profesional en la que se incluyen además brillantes servicios, también como secretario judicial y destacado miembro de la carrera fiscal. Eduardo Ramos tiene bien ganado un merecido prestigio en el ámbito profesional y en el seno de la sociedad de nuestras islas, por su amplia formación, por su seriedad, su acreditada solvencia y por su sensibilidad, una cualidad que no abunda y que se hace imprescindible en todos los ámbitos de la vida. Conozco a Eduardo Ramos desde hace años y puedo dar fe de sus excepcionales cualidades humanas, de su gran preparación jurídica y de su total entrega a la profesión que ama y para la que, en mi opinión, nació. En él se conjugan las 4 virtudes que Sócrates exigía a los jueces y que mantienen su plena vigencia: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Podríamos decir que Eduardo Ramos ejerce su magistratura como mandan los cánones, o que Eduardo Ramos reúne todas las cualidades que debe poseer un magistrado. Con esas características perfectamente acreditadas por nuestro conferenciante, la justicia es la verdad en acción que exigían los magistrados de la Ilustración y que hoy siguen siendo especialmente válidas. Tendría que extenderme en hablar de los valores humanos y profesionales que atesora nuestro conferenciante, pero en el guión de hoy es a él a quien le corresponde la palabra y el tiempo. No quiero concluir sin reiterarle la inmensa gratitud y la alta consideración de nuestra Cámara Legislativa y el gran honor que es para mí su presencia y su participación en este ciclo de conferencias. Para hablar de su vida profesional, a don Eduardo Ramos Real, nuestro conferenciante en el día de hoy, tiene la palabra don Alfonso Caballé Cruz, decano del Colegio de Canarias. Muchísimas gracias. Tengo el gusto de exponer brevemente la reseña biográfica de mi amigo Eduardo Ramos Real. Es licenciado por la Universidad de La Laguna, en la promoción 1977-1982, en la cual tuvimos el compartir amistad y estudios. La terminó brillantemente. Recuerdo de él que era un gran estudiante, una persona seria y estudiosa, como lo ha demostrado en el desarrollo de su vida profesional. Actualmente es magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desde el día 10 de julio del año 2001. Adscrito a la Sala con sede en Las Palmas, Gran Canaria,
desde el 28 de diciembre de 2007 y a la sala homónima con sede en Santa Cruz de Tenerife a partir de dicha fecha. Es magistrado especial del orden jurisdiccional social en la promoción 2000. También, con anterioridad, ha ejercido de fiscal, actualmente fiscal en excedencia, habiendo prestado servicios del día 7 de enero de 1988 hasta el día 10 de julio del 2001, adscrito a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva, de la Audiencia Territorial de Canarias, actualmente Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. También ejerció el cargo de secretario judicial, del que se encuentra actualmente en excedencia, habiendo prestado servicios en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María de Guía, Gran Canaria, entre el 9 de febrero de 1987 y el 7 de enero de 1988, cuando comienza su carrera fiscal. Su vocación docente también ha tenido reflejo y actualmente es profesor del Aula de Práctica Jurídica de Santa Cruz de Tenerife y profesor del Foro Jurídico Aranzadi desde el año 2007. Sin más, le cedo la palabra a don Antonio para comenzar. Bueno, pues con todos nosotros, porque vinimos todos. Don Eduardo Rojas. Muchísimas gracias. Yo lo primero que quiero decir es el honor que como canario siento de encontrarme aquí en la representación popular de mi querida tierra canaria. Además en una casa que tiene recuerdos entrañables para mí, porque mi madre se examinaba de piano aquí. Para mí es un honor que el Parlamento, nada menos de mi tierra, se haya pensado en mí para dar una charla de este tipo. En segundo lugar, mi agradecimiento, don Alfonso Caballé Cruz es uno de los más ilustres miembros de la promoción en la que yo estudié y un espejo en el que yo me he mirado siempre, y que él tenga esas palabras para mí, más recuerdos tengo, mis recuerdos como un gran civilista, me llenan de un enorme orgullo. Y con respecto a don Antonio Castro, como yo no soy político, es decir, mi reino no es este mundo, sino que pertenezco a otro mundo, yo creo que me puedo permitir alguna palabra, independientemente de su orientación, sino como político en general. En primer lugar, que yo le tengo un afecto personal también desde hace años, y en segundo lugar, que yo en tiempos actuales en los que la carrera política o los políticos se encuentran no siempre por las mejores circunstancias en la boca y en la crítica de general, yo considero que don Antonio Castro es un ejemplo de lo que debe ser un político, una persona con un aspecto institucional, con una tranquilidad de espíritu al que no se le oye nunca palabras mayores, con un trato de frente hacia todo el mundo, que yo entiendo que por ahí, yendo por esa senda, la política sería otra cosa, y no a veces actualmente en lo que nos encontramos. Por tanto, yo, aparte de mi afecto personal, agradecerle sus palabras, tanto a Alfonso como a don Antonio, la admiro mucho porque considero, como diría mi abuela, que es un político con fundamento, independientemente de lo que es un canario, en expresión canaria, es decir, independientemente de su afición política, y como hay muchos otros, pero él desde luego está entre esas personas. Después, yo me siento, tengo una sensación especial, que estoy acostumbrado a dar conferencias siempre de derecho al trabajo, de distintos aspectos. Ahora, con las reformas laborales de los últimos años, que han sido vertiginosas, constante, y yo en esa faceta me siento completamente más seguro. Aquí estoy entrando en un tema que es una de mis aficiones, pero en la que no estoy acostumbrado a hablar. Yo soy juez, no soy historiador. Intento tratar un periodo histórico que a mí me apasiona desde el punto de vista del juez, pero también desde un punto de vista histórico. A mí me apasiona, pero como no soy historiador, lo que yo digo aquí, pues prácticamente ha estado escrito. No digo nada que no se haya escrito anteriormente. Yo me baso en trabajos anteriores, el de Mónica Lanegro, el de Griselio Sánchez Recio, Fernández Creuet. Yo me baso siempre en fuentes históricas para intentar resumir una inquietud que yo siempre he tenido. Es decir,
en un momento tan convulso para nuestro país como fue la guerra civil y el momento en que se produce, cómo actuó la carrera judicial, qué sistema de administración de justicia fue el que imperó, cómo reaccionaron los jueces, cómo hubiera reaccionado yo en su momento si hubiera sido juez en ese momento, en un momento tan caótico. Bueno, pues todas esas cosas quiero dar mi visión personal y comentarla, pero sin un rigor excesivo, sobre todo histórico, porque no soy historiador y por tanto intento comunicar con ustedes una serie de experiencias, de sensaciones, etc. Con lo cual les ruego que sean benevolentes conmigo. Yo, para no cansarlo, voy a estructurar en 3 partes distintas lo que es la charla que vamos a dar. En primer lugar, cómo era la administración de justicia el día 18 de julio de 1936. En segundo lugar, el caos que se produce tras el levantamiento militar y el desmoronamiento en los dos lados de las estructuras estatales, y después cómo se organiza la administración de justicia en los dos bandos. Y les aclaro también que hablo siempre de justicia penal. El otro día me llamó mi expresidente en Las Palmas y me dijo, ¿pero de qué vas a hablar tú de derecho del trabajo en la guerra civil? No, es penal. La estructura del Estado cae y prácticamente el resto de jurisdicciones, propiedad civil, contencioso administrativo, laboral, eso no existe, y básicamente el meollo de la administración de justicia es la justicia penal, y a esa es a la que me voy a referir. Es decir, nos centramos en lo que es la administración de justicia y la administración de justicia penal en cada uno de los bandos. Bueno, primero en el bando republicano voy a analizarlo, los que son los tribunales populares, y después iremos al bando nacional y los que eran los consejos sumarísimos, los consejos de guerra sumarísimos, y además que abordan el mismo tema, la justicia penal, desde posiciones ideológicas completamente distintas, pero incurren muchas veces en los mismos errores y en las mismas, y se llega a resultados poco acordes con lo que es la justicia material, por las razones que veremos seguidamente. Bueno, administración de justicia que existe el 18 de julio de 1936. Para hablar de administración de justicia moderna en España tenemos que acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. Antes no existen sino regalías reales y formas de organizar la administración de justicia según criterios no acordes con lo que sería la división de poderes y la consideración de la justicia como un elemento independiente no incardinado en la administración de justicia. Entonces, es la Ley Orgánica de 1870 la que por primera vez establece en España un poder judicial diferenciado del resto de la administración. Se estructura la administración como un poder aparte, en primer lugar, por una serie de órganos que están jerarquizados con distintos rangos jerárquicos y en los que son independientes y en los que cada uno de los órganos solo puede intervenir en las decisiones de sus inferiores o de los superiores sobre los inferiores por la vía del recurso, es decir, no por la vía administrativa de asumir competencias que no se tienen, sino siempre por la vía del recurso. Además, esos órganos judiciales, como decimos, que datan de los principios que se recogen en la Revolución de 1868, que cristaliza en la Constitución del año siguiente y en la Ley Orgánica, establece una estructura que yo cuando se la diga vamos a decir, bueno, pues a mí eso me suena, porque efectivamente lo que se viene a establecer es una estructura jerárquicamente en la cual tenemos arriba el Tribunal Supremo, después tenemos las audiencias territoriales, después las audiencias provinciales, los juzgados de primera instancia e instrucción y por último los juzgados municipales, que vienen a ser lo que actualmente serían los juzgados de paz. Esa estructura jerárquica se le otorga una serie de competencias que van en función de las competencias que de la Ley Orgánica de 1870 derivan